Hola con todas y todos, un saludo especial en esta noche. Gracias por acompañarnos. Por lo general, estos Facebook Live hacemos los días jueves, pero como entendemos, tenemos un feriado el día viernes. Mañana en la noche muchos estarán en familia, estarán viajando a otros territorios, por lo que por esta semana hemos decidido conectarnos con ustedes este día miércoles, porque además esta semana se cumple un año, específicamente el día de mañana, 24 de mayo se cumple un año de desgobierno, un año en el que se hizo la transición de mando y hace un año que empezó el declive del proyecto progresista, el proyecto del buen vivir, y nos hemos convertido hoy en una muestra más del retorno de las políticas neoliberales, no solamente en Ecuador, sino que esta lógica ecuatoriana se suma también a la lógica regional de retrocesos en políticas para los pueblos. Y es por eso que este Facebook Live queremos dedicarle exclusivamente a hacer un breve análisis de lo que ha significado varios de esos retrocesos en diferentes espacios dentro del Ejecutivo, del Gobierno, y que a su vez han afectado muchísimo los derechos de ciudadanos que están además reconocidos en la Constitución del Ecuador. Por ello queremos hacer algunas reflexiones y como siempre con ustedes compartiremos algunos gráficos que inmediatamente van subiendo a las redes sociales para ir evidenciando y que ustedes tengan cifras reales de qué es lo que ha pasado durante este año. Nosotros en los Facebook Live no es que intentamos convencer a nadie, no, queremos dar información para también mediar y poner bajo un enfoque más objetivo lo que muchas veces recaen en discursos o lo que muchas veces recae en redes sociales o lo que los medios de comunicación no lo dicen. Y esa es una de las alianzas que se ha evidenciado con claridad absoluta durante este año, la alianza del gobierno de Moreno con las grandes corporaciones mediáticas. Hoy hemos visto como el único punto de la agenda presidencial de Moreno era la reunión con la CID que además fue parte contraria durante toda la década de la Revolución Ciudadana y que esa CID ha sido la que aupa justamente los intereses de las grandes corporaciones mediáticas. Esos son los acuerdos, entonces ahora que no nos asombre que en esos espacios de comunicación no se esté haciendo un cuestionamiento de todo lo que está pasando en el país. Un año de desgobierno, 24 de mayo. Hoy que estábamos por la Asamblea Nacional haciendo algunas actividades en Comisión de Salud y en algunas reuniones, veíamos cómo se dan los preparativos para mañana la sesión y realmente vienen a nuestra memoria que hace un año apenas estábamos haciendo la transición a un gobierno con el que habíamos apostado la continuidad de la Revolución Ciudadana, a un gobierno con el que todas y todos nosotros fuimos de casa en casa, con ese plan Toda una Vida, que además generó tanta expectativa, tanta esperanza de la gente, y a un año queremos mostrarles con cifras cómo esa confianza fue dada a la espalda, fue acuchillada por parte de las malas decisiones y de la ineptitud y falta de liderazgo del presidente Moreno durante este año de desgobierno. Por lo tanto, queremos empezar con algunos datos. Vamos a empezar, por supuesto, en algo que hemos recogido nosotros, muchas preocupaciones en territorio cuando vamos a diferentes provincias, a cantones, la gente nos da muy preocupado las cifras sociales. Y las cifras sociales las quiero arrancar con las cifras sociales, este análisis de un año de desgobierno, porque es además donde más impulso se dio en la Revolución Ciudadana. Y queremos en eso referirnos. ¿Qué es lo que tenemos ahora? ¿Qué es lo que tenemos, por ejemplo, en el tema de la política del bono de desarrollo humano? Actualmente, nosotros en el Ecuador tenemos 213,000 familias en pobreza extrema. 213,000 familias en pobreza extrema que no reciben bono de desarrollo humano. Y recordemos que el aumento de desarrollo humano fue justamente uno de los ofrecimientos de campaña de Moreno. Hay 73,000 adultos mayores en pobreza extrema que no reciben el aumento de pensión a $100, que era una parte fundamental de este acuerdo. ¿Para qué? Para garantizar dignidad a las personas adultas mayores que tienen que cubrir especialmente costos o montos en medicina, en alimentación, en vivienda, y son 73,000 adultos que no han recibido el bono. Solo se ha mejorado el bono a 11% del listado y del registro que reciben el bono de desarrollo humano. Es decir,
a 103,000 ecuatorianos beneficiarios de 951,000 beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano. Aquí vamos a compartir con ustedes una gráfica que es justamente el tema de la oferta de bonos de desarrollo que no se ha cumplido. Aquí están los bonos entregados por el MIES con absoluta claridad, qué es lo que ha pasado durante estos años. Aquí están las familias que han recibido, las personas, tanto pensión de adultos mayores, personas con discapacidad menor y mis mejores años, que son los bonos de desarrollo humano variable. Como decimos, toda esta información y todos estos cuadros los vamos subiendo en las redes sociales para que ustedes tengan insumos de primera mano. Pero ya vemos cómo realmente una de las principales ofertas de campaña hace un año, pues se ha venido abajo y no se ha cumplido en los objetivos que se habían planteado. La educación básica. Aquí tenemos una cifra que realmente nos golpea mucho, porque si algo hemos apostado con la Revolución Ciudadana, si algo apuestan los gobiernos progresistas, como dice nuestro querido Pepe Mujica, aquel recordado presidente de Uruguay y que hoy es senador de la República del Uruguay, él siempre nos dice, los países progresistas o los gobiernos progresistas tienen 3 prioridades: educación, educación y educación, porque solo la educación permite dar capacidades a las mayorías del pueblo ecuatoriano o del pueblo latinoamericano. ¿Para qué? Para mejorar su condición de vida, para la salida de la pobreza, para cerrar las brechas de desigualdad. Por lo tanto, sí nos duelen los indicadores que vamos a presentar en temas de educación. Partimos con la educación básica. Y aquí quiero hacer referencia a un estudio que ha presentado el Grupo Faro. Es un análisis del cumplimiento de las promesas de campaña de Moreno. Uno de sus principales ofrecimientos era justamente la Misión Ternura, que se supone estaba dirigida a ampliar los servicios de desarrollo infantil de 1 a 3 años y educación inicial de 3 a 5 años, sobre todo en la población más desprotegida, es decir, periferias de ciudades o sector rural. Sin embargo, esto no es lo que se ve en cifras. Aquí vamos a mostrar un cuadro que son justamente el retroceso e incumplimiento de ofertas sobre educación inicial, cuando nosotros tenemos que hay una disminución de 40,000 matrículas en el periodo 2017-2018 en relación al año anterior en educación inicial. También entre el 2017 y 2018 disminuyó la cobertura de servicios de desarrollo infantil en centros de desarrollo infantil, centros infantiles del buen vivir y en los centros Creciendo con Nuestros Hijos. Es decir, se ha disminuido la atención para un grupo tan prioritario como son los niños y niñas. Esto que habíamos avanzado tanto en la Revolución Ciudadana, hoy aquí están los cuadros con absoluta claridad de cómo hemos retrocedido. Aquí está, como decimos, esto es parte de la información que hemos cogido del Grupo Faro y de esta evaluación que hacen del cumplimiento en el tema de educación inicial. ¿Qué es lo que pasa con el programa de becas? La semana pasada habíamos hecho un programa especial sobre el tema de las reformas a la Ley de Educación Superior y ahí habíamos dicho ya con preocupación qué es lo que pasa con las becas. En el tema de becas, vimos cómo la CENESID, y eso lo mostramos la semana pasada, con olor la CENESID, con bombos y platillos lanza el programa de becas. Resulta que cuando nos ponemos a ver con exactitud cuál es el desarrollo de becas, y no olvidemos que en CENESID, quien dirige CENESID, uno de los dirigentes morenistas, Augusto Barrera, ha lanzado con bombos y platillos que para este año está destinado 3.8 millones de dólares para becas. ¿Cuánto significa eso? Porque puede sonar un montón. 3.8 millones puede sonar muchísimo. ¿Qué significa eso en la práctica? Únicamente la cobertura de 300 becas. 300 becas. Cifra muchísimo más baja a la que le apostamos en la Revolución Ciudadana, cuando con la Revolución Ciudadana nosotros teníamos un promedio de 2,000 becas anuales. 2,000 becarios frente a los 300 becarios que han anunciado como política de gobierno desde la CENESID para este año 2018. Es decir, si entre el 2007 y el 2016 otorgó la Revolución Ciudadana 20,000 becas, hoy recién están aportando con 300 becas para educación superior. ¿Esto qué quiere decir? Que nuevamente la educación superior vuelve a ser un privilegio
de pocos y se está negando la posibilidad de mentes brillantes, de jóvenes brillantes que por no tener la capacidad adquisitiva para ir a una universidad no va a poder estudiar en el sistema universitario superior y van a quedar truncados muchísimos sueños de jóvenes estudiantes que apostaban a ser los mejores en sus instituciones educativas secundarias para obtener las becas de la Revolución Ciudadana. Qué triste que ahora todo eso haya quedado atrás y que ahora, como nosotros decíamos la semana pasada, sea una lucha de los jóvenes también, tanto de los estudiantes secundarios como de los universitarios, precautelar un sistema de becas que puede incluir especialmente a los sectores más vulnerables de la sociedad ecuatoriana. ¿Qué es lo que pasa con la vivienda? Y aquí todos nos acordamos que en la campaña electoral para ganar las elecciones presidenciales, una de las apuestas más grandes era el tema de la vivienda. Y yo les voy a enseñar aquí también. En la vivienda, el presidente Moreno ofreció la construcción de 325,000 viviendas como parte del plan Toda una Vida, generando 160,000 empleos directos. De ese total, 191,000 viviendas no tendrían costo alguno. Estarían destinadas, estas 191,000 viviendas estarían destinadas a familias en situación de extrema pobreza. Eso significa que cada uno de estos 4 años, y aquí tenemos un gráfico, eso significa que cada uno de estos 4 años en el poder, el gobierno debía construir al año 81,250 viviendas, al mes 6,771 viviendas, a la semana 1,692, al día 241 viviendas. Si nos damos cuenta, 241 viviendas era lo que tenía que estar entregando el gobierno para cumplir el ofrecimiento de campaña de la entrega de 325,000 viviendas en los 4 años. Hasta ahora no se ha visto ningún avance. Al contrario, hemos visto cómo se inauguran planes de vivienda en diferentes territorios que fueron planes de vivienda empezados y que dieron inicio en los últimos años y especialmente en el último año del gobierno de Rafael Correa, en el gobierno de la Revolución Ciudadana, que sí cumplía con la palabra y sí hizo un avance significativo en la construcción de viviendas en todo el territorio ecuatoriano, y eso lo podemos ver cuando ustedes van a cualquier sector rural, a cualquier barrio, en cualquier ciudad y en cualquier provincia, siempre van a encontrar las viviendas del Midubi, que eran justamente las viviendas de ayuda social para las familias en pobreza y en pobreza extrema. Hoy, qué pena, no solamente que no se esté cumpliendo el ofrecimiento de campaña, sino se haya retrocedido, porque no hay una sola construcción nueva, y aquí también un llamado y una alerta. El 19 de julio del 2017, y eso recordémoslo, 19 de julio del 2017, anunció que 5,000 viviendas del Plan Casa para Todos se levantarán en terrenos de la prefectura de Pichincha. Este proyecto, casi un año después, ni siquiera se ha iniciado. Fueron a los terrenos de la prefectura de Pichincha, y ahí el prefecto de Pichincha, también con bombos y platillos, anunciaba la generación de viviendas, de 5,000 viviendas en Pichincha. Hasta ahora ese programa ni siquiera se ha iniciado. El 22 de mayo del 2018, Moreno participó en la entrega del Parque de los Sueños y de 75 viviendas en el proyecto habitacional Ceibos Renacer en Manabí, que son parte de las obras de reconstrucción que ejecuta el gobierno nacional en estos sectores. Es decir, no son obras del gobierno de Moreno, sino arrancó con el plan de reconstrucción después del terremoto que devastó gran parte de Manabí y el sur de Esmeraldas. Por lo tanto, lo que hemos visto es que el actual gobierno, que no solo no ha cumplido, sino las que ha lanzado como propuestas de plan de vivienda, no cuentan ni con planificación, ni con financiamiento, y las que han sido inauguradas empezaron en el gobierno de Rafael Correa. Sin embargo, en este sentido, tenemos que decir que hay mucha experiencia acumulada también en planes de vivienda y ahora en el legislativo.
se va a presentar también el proyecto de vivienda social por parte de nuestro colega asambleísta de la bancada de la Revolución Ciudadana, Diego García, lo cual estaremos apoyando 100%, es la ley para la vivienda social, de tal manera que desde el legislativo demos una herramienta a los barrios, a las parroquias, a las familias que apostaron por este gobierno y dieron su voto en las urnas para poder tener el sueño de una vivienda digna, una vivienda propia. Pues ahora desde el legislativo vamos a tener que presionar con esta herramienta legislativa para que se empiece la construcción de planes de vivienda. Tenemos otra de las preocupaciones, que es justamente el tema de lo laboral. ¿Qué es lo que tenemos en el laboral? No solamente un ministro que ha sido, entre otras, abogado de las grandes bananeras, de las grandes empresas económicas de este país, sino que un ministro que ha propuesto al país nuevas modalidades de contrato. Eso quiere decir que estas 9 modalidades de contrato van también en la lógica de la flexibilización laboral, como él lo ha mencionado en varios de sus discursos y en varias de sus entrevistas. Recordemos que la Revolución Ciudadana, una de las principales luchas y de los logros también, fue fomentar el trabajo digno. Se logró la afiliación de alrededor de 87,000 empleadas domésticas. Ustedes recuerdan toda la batalla que tuvimos que atravesar cuando se dio la propuesta de la seguridad social para las empleadas domésticas. Tanto así que se tuvo que llevar a consulta popular, y esto es un tema de consulta popular, que estemos de acuerdo en que la seguridad social sea obligatoria para los empleadores que tenían a su vez la responsabilidad del trabajo doméstico remunerado. Pues en la Revolución Ciudadana se llegó a 87,000 empleadas domésticas y 200,000 amas de casa con seguridad social. Una de las cosas que transformó realmente y que fue otro de los íconos a nivel regional, el haber reconocido el trabajo de las amas de casa, el trabajo de las amas de casa que significaba cuando sacamos nosotros la ley en el 2016, que tuve la oportunidad de dirigir esa Asamblea Nacional, y fue un trabajo maravilloso del equipo social para tener la ley de garantía de seguridad social para las amas de casa. Ahí nosotros habíamos dicho que las amas de casa representaban el 14% del Producto Interno Bruto. 14% del Producto Interno Bruto que no era reconocido con beneficios ni derechos laborales y de seguridad social. Pues después de la aprobación de la ley, tuvimos una afiliación de cerca de 200,000 mujeres amas de casa. Se duplicó el número de afiliados a la seguridad social entre el 2006 y el 2016. Sin embargo, como decíamos, esto se ve altamente afectado porque las nuevas modalidades de trabajo, por ejemplo, como la contratación por temporada, desarrollan formas de subcontratación y externalización de actividades. Aquí nosotros vamos a mostrar un cuadro que aquí está, esto lo estamos poniendo en redes sociales también. Aquí podemos ver cómo la evolución de la flexibilización salarial y desempleo. Es decir, cómo en el Ecuador, desde 1980 hasta el 2016, fueron las dinámicas justamente de aumento del desempleo, disminución de salario mínimo en toda la época neoliberal. Vemos como en toda la época neoliberal hubo un aumento de desempleo y una disminución de salario mínimo. Es decir, absoluta precarización. Y ahí fue cuando se aprovechó para la tercerización laboral, que además fue eliminada en la Constitución y en las leyes secundarias que generó la Revolución. ¿Qué es lo que pasó en la última temporada? Desde aquí tenemos 2006, llegamos nosotros, el gobierno de la Revolución Ciudadana, y desde el 2008 nosotros ya vemos cómo empiezan a cambiar justamente las dinámicas, tanto en el tema del aumento del salario mínimo. Ahí nosotros vemos cómo hubo un aumento progresivo del salario mínimo y cómo hubo una disminución del desempleo. Ahora vemos también que esas cifras vuelven a incrementarse. Como decimos, esas gráficas las estamos poniendo en este mismo momento en redes sociales para que ustedes puedan tener a la mano estas cifras que nosotros estamos dando. Además que a esto se suma 20,000 despidos de servidores y funcionarios públicos. 20,000 despidos junto a políticas de nuevos contratos laborales, junto a flexibilización laboral, mucha alerta. Y aquí es donde nos preguntamos nosotros, ¿dónde están aquellos dirigentes históricos del sindicalismo ecuatoriano haciendo mutis, en silencio absoluto, frente a una política
absolutamente nefasta frente a los sectores trabajadores de nuestra patria. Un llamado a los verdaderos dirigentes del sindicalismo, un llamado a ese nuevo sindicalismo del Ecuador, a que también podamos analizar, reflexionar y accionar frente a las políticas que se está implementando en el gobierno de Moreno en lo que se refiere a lo laboral. ¿Qué es lo que pasa en el tema de reconstrucción? Nosotros hemos recibido a compañeras y compañeros de Manabí y del sur de Esmeraldas que están sumamente preocupados porque después del terremoto se dio un impulso sumamente fuerte a la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. Pero resulta que desde hace un año han visto no solamente una paralización de obras fundamentales, sino también una falta de respuesta a lo que es el plan de reconstrucción de Manabí y del sur de Esmeraldas. En ese sentido, ¿qué es lo que ha pasado con la reconstrucción? No hay la reactivación económica ofrecida para Manabí y Esmeraldas. En el 2017 ya se debía haber cumplido con el 100% de las soluciones habitacionales para la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas, pero a la fecha, medio año después de lo establecido, solo se ha cumplido con el 75% de las temas habitacionales. Eso se suma a que, como decíamos anteriormente en el tema de vivienda, haciendo mención a Manabí y Esmeraldas, no se ha inaugurado ni se ha empezado con nuevas propuestas habitacionales, sino las que arrancaron con el proceso inicial de reconstrucción en la Revolución Ciudadana. No solo eso, el presidente Moreno ha manifestado de manera despectiva hacia la provincia de Esmeraldas, calificándola como el escondite de la frontera, recordamos, ¿verdad? Noviembre del 2016, el presidente Moreno dijo: allá el escondite de la frontera, calificándola a nuestra querida provincia verde, la provincia de Esmeraldas, diciendo que sus puentes y sus vías son para narcotraficantes y guerrilleros. Además, como lo mencionamos de manera detallada y punto por punto en uno de nuestros anteriores programas, con el tema de la frontera norte se ha descuidado totalmente a la provincia de Esmeraldas, que vive una crisis sumamente profunda. Aquí recordar el tema de la frontera norte y por qué el Ecuador impulsó el Plan Ecuador en la zona norte, es porque la única manera de combatir el tema del narcotráfico, de los grupos irregulares que están del otro lado de la frontera, en Colombia, es promoviendo desarrollo social, es invirtiendo en desarrollo, en educación, en salud, en vialidad, en productividad. Así es como vamos a mejorar o cómo se impulsó la mejora en la Revolución Ciudadana. Pero vemos frente a la ineptitud, y este es un cuadro que queremos repetirlo porque ya lo hemos actualizado al día de hoy, es un cuadro que ha llamado mucho la atención y que ha sido muy compartido en redes sociales, que muestran claramente la ineptitud del gobierno de Moreno en el tratamiento del conflicto de frontera. Y aquí nosotros tenemos, ¿qué es lo que tenemos en la frontera norte sin respuesta? 116 días del primer atentado y del asesinato de 4 militares en San Lorenzo. 41 días sin recuperar los cuerpos de Paul, Efraín y Javier. 31 días sin noticias de Katy y Oscar, la pareja de ecuatorianos secuestrada en Colombia. 112 días de presencia militar extranjera en territorio ecuatoriano y 12 días sin noticias del militar desaparecido en Tobar, Donoso. Actualizamos esta gráfica porque queremos seguir denunciando que seguimos en vulneración, que seguimos con inseguridad en la patria, que hemos puesto en riesgo la seguridad de 16 millones de ecuatorianos, que hemos botado al tacho de la basura nuestra soberanía nacional. ¿Por qué? Por el mal manejo o el desconocimiento del manejo de frontera. Y es por esto que también en la Asamblea Nacional se iniciarán los debidos juicios políticos, como lo anunciamos la semana pasada, especialmente a 3 ministros que mostraron absoluta incompetencia en el manejo de frontera. Esto es el exministro del Interior, exministro de Defensa y a la ministra de Relaciones Exteriores de nuestro país. Bueno, uno de los temas que también ha sido sumamente debatido en los medios de comunicación es el tema económico. ¿Qué pasa con la economía del país? ¿Cómo además podemos evaluar
la política económica al año del nuevo gobierno si es que no hay un plan en el que puedas evaluar? Hasta ahora seguimos esperando el plan económico del gobierno de Moreno, que además fue anunciado que se lo va a lanzar ya hace semanas atrás. Hasta ahora no llega el plan económico. Hay una incertidumbre muy grande en los sectores ecuatorianos, en la ciudadanía, en la sociedad, mucho más en los mismos grupos económicos, porque no saben hacia dónde camina la política económica de Moreno. Ha tenido 3 ministros de Economía. Tanto Carlos de la Torre como María Elsa Viteri ratificaron que no existe sobreendeudamiento. Esto es importantísimo que lo recordemos y lo repitamos todo el tiempo, porque los medios de comunicación y la oposición a la Revolución Ciudadana, así como las voces del gobierno, lo dicen permanentemente: es que la mesa no estaba servida, es que tenemos sobreendeudamiento y hay crisis económica. No, Carlos de la Torre y María Elsa Viteri, 2 exministros del gobierno de Moreno, tuvieron que aceptar en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Régimen Económico y en diferentes entrevistas que no existe tal sobreendeudamiento. Pero es claro que además, ante esto, lo único que les interesa es un show mediático más que una seriedad frente al país. Ahora, con el ministro representante del sector empresarial, ha dicho que ahora, y no nos asombra, que se vuelva a anunciar que el país sí está sobreendeudado. Es decir, 2 exministros negaron el sobreendeudamiento. Hoy el ministro representante y vocero de los grupos empresariales dice y pone otra vez en la palestra del debate político y económico el tema del sobreendeudamiento. ¿Cuánto realmente en incompetencia y en inoperancia en el manejo económico del presidente Moreno? En menos de 2 meses, ¿qué es lo que tenemos entonces en el tema de la deuda? Este cuadro es importante, hasta que se me muere la boca. Este cuadro es muy importante. Aquí tenemos cuál es la emisión de bonos soberanos. Y esta gráfica muestra claramente. Aquí está gobierno de Rafael Correa, gobierno de Moreno. Gobierno de Correa, con las cifras: 2014, 2015, 2016, 2017. Total emitido, aquí está, 7.250 mil millones adicionales. En 5 años de Correa, 7.250 mil millones. En Lenin Moreno, 2017 y a inicios del 2018, total emitido, 7.500 mil millones. Es decir, que ha aumentado en 12 meses, ha aumentado y ha superado la cifra de 4 años del gobierno de Rafael Correa. Aquí están las cifras absolutamente claras. ¿Esto qué es? La emisión de bonos soberanos, con lo que podemos medir la emisión de la deuda. Totalmente claro. Y para ir también lanzando o botando a un lado tanta demagogia que se ha armado a través de la deuda. Aquí está claro, este cuadro está en las redes sociales, en este momento ustedes lo pueden sacar. La deuda emitida en los últimos 4 años de Correa y la deuda emitida en 12 meses. En 12 meses. Por lo tanto, es claro que no hay tal sobreendeudamiento y que el gobierno de Moreno ha tenido mucho más endeudamiento que los últimos 4 años de Rafael Correa. ¿Qué pasa con el riesgo país? Y nosotros lo habíamos dicho cuando hablábamos sobre el tema en un Facebook Live, cuando hablábamos sobre el tema de la propuesta económica del presidente Moreno. ¿Qué es lo que tenemos como riesgo país? A partir de enero, y aquí queremos mostrar esta gráfica, aquí está la relación petróleo y riesgo país. Esto va de la mano siempre. Relación petróleo y riesgo país, no podemos separar. A partir de enero del 2018 ha aumentado el riesgo país, aquí estamos justamente, ha aumentado el riesgo país a pesar de que el precio del petróleo también ha aumentado. La relación normal es que cuando el precio del petróleo sube, el riesgo país baja. Por lo que a pesar de que el precio del petróleo sube, el riesgo país, en lugar de disminuir, continúa subiendo. Esto es increíble realmente. ¿Y por qué se da esto? Y nosotros habíamos dicho con nombre y apellido quien tiene una responsabilidad gigantesca sobre el riesgo país. Y es que el riesgo país se demuestra en los indicadores que sube abruptamente cuando el contralor
subrogante entre comillas, pero el Contralor, Pablo Celi, anuncia una auditoría especial de la deuda. Eso, más el sobreendeudamiento, que la mesa no está servida, y el show mediático provocado por el gobierno de Moreno para desprestigiar la política económica de la Revolución Ciudadana, hizo que se dispare el riesgo país. Por lo tanto, ahora también tenemos una grave situación, porque tenemos un precio de barril del petróleo como no lo hemos tenido en los últimos 3 años como país. Tenemos el precio del barril del petróleo que superó totalmente las expectativas económicas programadas en el presupuesto. ¿Y qué es lo que vemos? Que no baja el riesgo país, sino sigue subiendo el riesgo país. ¿Es porque? Por la inestabilidad política y el mensaje erróneo y equivocado y el desconocimiento del presidente Moreno sobre la política económica y sobre el manejo y la falta de un plan económico. ¿Qué es lo que tenemos en cuanto a la recaudación tributaria? Es importante recordar que existe una deuda tributaria de los 206 grupos económicos más importantes del país por más de 4.500 millones de dólares. 4.500 millones de dólares adeudan al fisco las 206 empresas o grupos económicos más grandes del Ecuador. ¿Qué es lo que están haciendo ante esto? No solamente nada, sino que hoy acaban de cambiar al director del Servicio de Rentas Internas. ¿Será que entonces el director anterior del registro del Servicio de Rentas Internas estaba ya implementando un sistema de recaudación a los 206 grupos más poderosos a nivel país? Y ahora lo cambian y hay que ver qué tipo de política sigue la nueva directora del Servicio de Rentas Internas, que seguramente irá en la lógica de lo que ya lo ha planteado el presidente Moreno en varias ocasiones, de eximir de esta responsabilidad tributaria a estos 206 grupos económicos. Realmente una barbaridad, pero eso es lo que estamos viviendo hoy en el Ecuador y que lo denunciamos también a nivel internacional. El presupuesto, para que tengamos una relación, yo siempre me gusta hacer esta relación porque ahí es cuando caemos en la realidad de qué es lo que pasa con la deuda de los grupos económicos. ¿Cuánto era? 4.500, más de 4.500 millones de dólares. El presupuesto en salud del 2017 fue de alrededor de 4.000 millones. Y de educación, de 3.900 millones. Es decir, que con todo lo que deben los grupos económicos de este país, los 206 grupos económicos de este país, con lo que le deben al fisco, se podría cubrir totalmente el presupuesto de salud o el presupuesto de educación. Sin embargo, hoy vemos cómo el gobierno de Moreno se hace de la vista gorda cuando tiene que hablar de la responsabilidad de estos 206 grupos que le deben al fisco, es decir, a la economía del Ecuador y por lo tanto al desarrollo de los ecuatorianos y ecuatorianas. En cuanto a la austeridad, que hemos escuchado también, dice, ¿en qué se basa la política económica de Moreno? Dice, no, es que la austeridad. Bueno, la austeridad. En cifras de ejecución presupuestaria de enero a abril 2017, comparado con esta misma temporada del 2018, vemos que se han anunciado despidos, reducción de jerárquicos superiores, fusión de ministerios y, sin embargo, en la ejecución presupuestaria de enero a abril del 2017, comparado con el 2018, los salarios han subido 6%. 6%. Es decir, enero a abril 2017, todavía en el gobierno de la Revolución Ciudadana de Rafael Correa, en comparación al primer trimestre del 2018, ya de gobierno de Moreno, a pesar de que se anunció toda la medida de austeridad para el sector público, se registra un crecimiento en salarios públicos del 6%. Entonces ahí es cuando uno no entiende de qué austeridad y de qué política de austeridad se habla. 6%. ¿Qué es lo que pasa en cuanto a las obras? Que esto también es un componente muy preocupante para el país. Hay un fuerte descenso en la obra pública en menos 85%, es decir, lo que invertimos en la Revolución Ciudadana en obra pública hoy ha bajado en 85% en apenas 12 meses del gobierno de Moreno. En los primeros 4 meses de gobierno, en el 2017, bajo la conducción de Rafael Correa, se destinaron 548.000 millones de dólares para obras públicas. 548.000 millones de dólares para obra pública. Y recordemos que el año 2015, 2016, tuvimos
una fuerte complicación económica producto de la caída del precio del petróleo. Aún así, se invirtió 548.000 millones de dólares en obra pública, mientras que en los primeros 4 meses del año 2018, ya del gobierno de Moreno, se han ejecutado tan solo 77.000 millones de dólares en obras públicas. Comparen ustedes, de 548.000 millones a 77.000 millones. Esa es la caída, 85% de caída en la inversión pública en este país. Y todo esto teniendo un precio del barril del petróleo que está superando los $70 cuando estuvo presupuestado en 42. ¿Qué es lo que nosotros hemos alertado que también nos preocupa muchísimo ya en cuanto a política y a las reformas políticas o decisiones políticas del país? Y es la profundización de la desinstitucionalización del Estado. Y nosotros decimos esto porque si algo logramos en la Revolución Ciudadana y a raíz de la Constitución de Montecristi fue ordenar, reestructurar al Estado para que teniendo un Estado fuerte podamos garantizar los derechos dados en esa misma Constitución a la totalidad de la población ecuatoriana y especialmente a las grandes mayorías olvidadas por las políticas de los gobiernos de turno que perseguían las recetas del Fondo Monetario Internacional y que no pudieron acortar ninguno de los indicadores de las brechas de desigualdad en nuestro país. Pues sí, en el tema de la desinstitucionalización nos ha dolido profundamente ver cómo reiteradamente se rompe el Estado de Derechos, pero además el debido proceso. Hoy tenemos una política abierta de persecución política, de judicialización de la política en este país. Y queremos agradecer porque el Instituto Lawfare de Brasil, que se genera además como un cuerpo jurídico que a nivel regional va identificando e investigando cómo la judicialización de la política va instaurándose en la región, el Instituto Lawfare ya ha aceptado para la investigación del instituto los casos de judicialización de la política de Rafael Correa y de Jorge Glass. Y a esto se suma una serie de persecuciones a través de Fiscalía y de Contraloría a muchos compañeros y compañeras que estuvimos y fuimos parte del gobierno y de la década de la Revolución Ciudadana. Por lo tanto, esto también lo denunciamos porque es una de las nuevas herramientas de desprestigio y de borrar cualquier legado que pudiera dejar los procesos progresistas en América Latina y en el Ecuador, y eso lo hemos visto en Brasil, en Argentina, en Venezuela, en Nicaragua y en Ecuador, como se está dando y que está arrancando también en Bolivia, aunque no lo creamos. Hasta Pepe Mujica tuvo que pasar un tema de judicialización en Uruguay. Ya es de locos el nuevo formato como está nuevamente siendo o teniendo injerencia en la región de América Latina. Aparte de la persecución política, de la judicialización de la política, ¿dónde vemos la desinstitucionalización? Recordar la consulta inconstitucional que provocó además que esa consulta, sin tener el dictamen de la Corte Constitucional para garantizar que esté en el marco de la Constitución y de las normativas, tanto internacionales de las que el Ecuador es parte como nacionales, promovió una consulta inconstitucional cuyo producto fue el actual Consejo de Participación Ciudadana transitorio. ¿Qué más de ruptura de Estado de Derechos, de debido proceso y de un país en el que realmente vemos cómo se desmorona la institucionalidad que ver el accionar del actual Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio? Eso realmente ya es uno de los temas que serán analizados no ahora, sino en los años y décadas venideras, cómo una decisión tan desacertada pudo ocasionar la desinstitucionalización más fuerte que hemos tenido en las últimas décadas de nuestro país. Un consejo supraconstitucional que realmente está arrollando con las funciones del Estado. ¿Qué arroja todo esto? Y decimos, bueno, ya sabemos las cifras, ya vemos los retrocesos, en muchos ámbitos son desastrosas, son alarmantes. Bueno, ¿qué es lo que pasa entonces con la credibilidad de la palabra y de la confianza de Moreno? Y aquí vamos a ver algo muy interesante que salió justamente en
Perfiles de opinión, la última encuesta, aquí dice la encuesta, camino correcto o equivocado. Dice, ¿ustedes consideran que el país va por el camino correcto o equivocado? Aquí está. Vemos cómo hay una tendencia a la baja y cómo hoy se ubica justamente en 25.81%. Quiere decir que el 72% de la ciudadanía encuestada piensa, cree y está convencida que el país va por el camino equivocado y no se equivoca. La incertidumbre, la ineptitud, la falta de liderazgo y la falta de conocimiento de las áreas que maneja el Ejecutivo y que guía el desarrollo del país, pues es alarmante. Eso, queridas amigas, queridos amigos, tiene que llamarnos a reflexiones profundas, a reflexiones fuertes, a reflexiones por la patria, por la patria. Y por eso es el llamado permanente a organizarnos. Hoy vemos cómo nuevamente el sector agrícola, especialmente arrocero, volvió a ser una paralización nacional. Hoy vemos cómo nuevamente los derechos de las grandes mayorías en el país, que están en los sectores populares, en los sectores rurales, se ven altamente amenazados y en retroceso. Ese es el resultado de un año de desgobierno. Queremos dejar estas cifras, estos datos, estos números, estas reflexiones, para que los sigamos conversando en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestro hogar, en la comunidad, en el barrio, en el grupo de amigos, en el club deportivo. Es un tema de preocupación nacional. No es solamente para los que están ejerciendo un cargo público, ejerciendo un cargo político. No, esto es un tema país y es un tema de la sociedad ecuatoriana. Y por eso es que queremos llamar a la reflexión permanente, a no comer cuento en lo que siempre nos están diciendo todos los días los grandes medios de comunicación, sino realmente reflexionar sobre cifras que nos permitan evidenciar el retroceso que estamos teniendo en este tiempo. Para terminar, queridas amigas, queridos amigos, compañeros, queremos decirles que hoy tuvimos una jornada muy importante. Hoy estuvimos acompañando a Jorge Glass también en este juicio que no se ha cerrado, que continúa evidenciando también el tema de la judicialización de la política. Aparte hemos tenido, y ahora llego, de nuestra primera reunión de la Coordinación Nacional de Acuerdo Nacional. Somos 86 compañeros nombrados en Riobamba en nuestra última reunión, que hoy tuvimos la primera reunión de organización. Primero, para ya establecer responsabilidades y tareas a todos los que somos miembros de la Coordinadora Nacional. La próxima semana ya estarán siendo convocados los compañeros de las brigadas nacionales para aterrizar ya en planes de acción, tanto de comunicación estratégica, hermandad internacional, comunicación estratégica, preparación política, entre otros, que son las tareas militantes que hoy tenemos en adelante. Así que quiero agradecer a todos los compañeros que vinieron hoy a la reunión, a la primera reunión de la Coordinadora Nacional, que viajaron de todo el país, muchas horas realmente de viaje, gente que vino desde Zamora, Morona, desde El Oro, de todas partes del territorio ecuatoriano, así que muchas gracias por ese apoyo. Y hoy sacamos una resolución frente al primer año de desgobierno, que ya la vamos a circular en nuestras redes sociales como resolución de esta primera reunión nacional, y también hemos sacado un pequeño comunicado felicitando por las jornadas, más que felicitar, reconocer que en paz y en armonía se llevaron adelante un proceso democrático en la hermana República Bolivariana de Venezuela, y estamos muy expectantes de lo que este domingo próximo va a pasar en nuestro vecino país de Colombia. Eso tiene que llamarnos mucho la atención a nosotros también, porque lo que defina a Colombia en las elecciones presidenciales del domingo definirá muchísimo también la política de corresponsabilidad que tengamos entre Colombia y Ecuador en los temas de frontera. Así que estar expectantes también de los procesos electorales a nivel de la región. Queremos, como siempre, dar algunos saludos a quienes se conectan de diferentes lugares. Aquí tenemos a nuestro compañero Blacho Sánchez desde Loja. Muchas gracias, compañero, un abrazo fuerte. A Paulita Pozo desde Babahoyo, muchas gracias a Los Ríos. José Lo Vergara, saludos desde Jama, Manabí, nuestra querida provincia. Espero pronto realmente hacer un nuevo recorrido por Manabí, una tierra que siempre está expectante y al que debemos apostarle mucho todavía para la reactivación.
Carmen Camicha, saludos desde una migrante que vive fuera del país por más de 14 años, hasta la victoria siempre, por supuesto. Ahí estamos y ustedes nos motivan todos los días. Gracias. A propósito, quienes nos estén viendo ahora que estén en Argentina o que tengan contactos en Argentina, mañana a las 15 horas Argentina va a haber en Buenos Aires justamente un encuentro y un llamado a nuestra militancia en Argentina que quiera ser parte del colectivo de Acuerdo Nacional. Ahí está el compañero dirigente nacional, Virgilio Hernández, se encuentra en este momento en Buenos Aires y mañana va a tener la reunión en asamblea, así que todos invitados. Los detalles de la convocatoria están justamente en redes sociales del movimiento Acuerdo Nacional Revolución Ciudadana. Gladys Mosquera nos dice adelante desde Gualaquiza, muchas gracias. Respaldamos este proceso liderado por nuestro querido Mashi. Gracias, querida Gladys. A Leonardo Toro, saludos desde Puerto López, un abrazo muy fuerte. Luis Criollo, desde Nueva York, muchas gracias. Ahí estamos. Y gracias a la comunidad migrante nuevamente. Muchas gracias desde Esmeraldas, saludos desde Chone. Muchas gracias también. Aquí tenemos muchos saludos. Ahí, muchas gracias también a quienes nos están escribiendo con muchos mensajes también de corazones y sus likes. Muchas gracias. Y recordarles redes sociales oficiales. Ahí están. Creo que por la luz no vamos a poder ver ahí, pero recordar, bueno, en Facebook, Ecuador Revolución, Facebook, Ecuador Revolución y Twitter, @EcuadorRC. Facebook, Ecuador Revolución y Twitter, @EcuadorRC son las redes oficiales con las que nosotros estamos informando absolutamente cada paso, dónde están los puntos de recolección de firmas en cada una de las cantones y de las provincias del país y de las circunscripciones del exterior. En esas redes sociales estamos promocionando todas las actividades que se están realizando, tanto a nivel de vocerías, de comunicación, como información relevante. Así que bueno, nos vemos la próxima semana con otro tema de interés y a decir nuevamente que llamamos a la conciencia, al empoderamiento de la gente, no solo de la militancia, sino de la ciudadanía que ve en altísimo riesgo el desarrollo de la patria ecuatoriana. Por esta patria seguiremos firmes y seguiremos siempre luchando. Un abrazo fuerte a todos y no se olviden el hashtag que lanzamos desde el día de hoy y que el día de mañana vamos a promocionarles, justamente el hashtag Un Año de Desgobierno. Así que todas y todos ustedes a sumarse en estas reflexiones en redes sociales. Nos vemos la próxima semana con otro tema de interés. Un abrazo fuerte. Hasta la próxima semana.